Tome su lugar, por favor, hermano. Tome su lugar. Con la ayuda de Dios, este y 2 domingos más estaré compartiendo algo en relación con la Navidad. Luego ya vendrá el último domingo del año, donde ya cambiamos, pero este y 2 domingos más, incluyendo el de hoy en 15 ya es Navidad. ¿Estoy correcto? De hoy en 15 ya es Navidad. Muy bien. Antes que nada le pregunto a usted, y contéstela allí en su mente y en su corazón: ¿es Jesús Dios o es hombre? Se me quedaron viendo que ¿qué? ¿Es Jesús Dios o es hombre? A ver, los que voten por... No vamos a votar. Bueno, la respuesta es sí, es las dos cosas. Es las dos cosas. Él es Dios hombre. El profeta Isaías dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y cuando se refería a niño nos es nacido, hablaba del hombre. Y cuando dijo hijo nos es dado, hablaba de Dios. Él es las dos cosas. Y es bien importante que en esta mañana entendamos esa verdad de la palabra. Él es las dos cosas. Él es Dios, y siendo Dios, dice la palabra, se hizo hombre. Como niño nació en Belén. Como hombre nació en Belén. Pero como Dios, Él ha gobernado desde la eternidad. Como Dios no tiene comienzo. Como hombre, nació en un establo, en un pesebre en Belén. 33 años estuvo en la tierra. Finalmente ascendió a los cielos. Como hombre, 33 años en la tierra. Como Dios, Él ha gobernado desde la eternidad. Él estaba presente allí cuando Dios dijo: hagamos al hombre. Él estaba allí cuando dijo: sea la luz. Allí estaba Él. ¿Entiende esa verdad de la palabra? Entender eso cambia nuestra relación con Él. Cambia nuestra relación con Él. Él no es solamente un hombre. Él es Dios que se hizo hombre. Hay muchos hombres que la gente los ha hecho dioses. Hay hombres que la gente los ha hecho dioses. Pero el único que era Dios y se hizo hombre es Él. Así que Él es las dos cosas. Es Dios y es hombre. La estrella de Belén en aquella ocasión, cuando guiaba a los magos de Oriente y se fijó en un momento y en un lugar establecido, la estrella de Belén solamente estaba señalando dónde estaba este niño en la historia de la Navidad. Allí estaba. Ahora sí le hizo como el GPS, ¿no? Allí está. Una ocasión se nos perdió un iPad. Un aparato, eso es un iPad. Se perdió y ahora traen esos de cómo localizarlas. Y nos dimos cuenta que el iPad nos llevó hasta la casa donde estaba. Villas del Carmen. Ay, no, volteen a ver los de Villas del Carmen. ¿Quién se la llevó? No, nadie. Nadie. La habían tomado de un auto, la tomaron de un coche, se la llevaron y nos llevó la misma iPad o el otro dispositivo y nos llevó y aquí está. Así la estrella. Que no piensen del GPS que él inventó eso, no, ya Dios lo hacía desde hace mucho. Puso la estrella exactamente donde en ese momento estaba el niño que había nacido. Pero quiero que piensen esta mañana en ese bebé naciendo. ¿Puede imaginar sus manitas tiernitas, sus piecitos,
Déjeme ver aquí, déjeme ver, a ver qué tenemos. Ahí debería estar ya lo del sermón. Ya estoy predicando, entonces ya debe estar allí lo del mensaje. Allí comienza mi sermón. Entonces cuando comienzo, esa es la primera cosa. Allí comienza todo. Vamos a hablar de esas cicatrices, mire. ¿Las alcanza a ver allí? Oh, ya no las vea. Vamos a hablar de esas cicatrices. Bueno, vea la siguiente pues. Pero imagine esos piececitos, esas manitas. Puede imaginar que en esas manos habría unas cicatrices feas, tremendas. No vaya a pensar que son las manitas de Jesús. No, estas son del internet. No son sus manitas ni sus pies. Pero puede imaginar, en algún momento él tenía esos piececitos y esas manitas. En algún momento, en esos pies y en esas manos, habría unas tremendas cicatrices. Esos piececitos serían traspasados por unos tremendos clavos. ¿Conocen los clavos que usan los ferrocarrileros para clavar los rieles al durmiente? Clavos así, cuadrados, ni crea que están redonditos siquiera. Cuadrados, ásperos, feos. Unos clavos entrarían por esos piececitos, por esas manitas, dejando unas marcas terribles y tremendas allí, en esos ahora tiernitos. Un día esos pies, esas manos estarían llenas de cicatrices. La Biblia dice que Jesús vivió en esta tierra una vida sin pecado. La Biblia dice que Jesús fue falsamente acusado y crucificado en una cruenta cruz. Ese era el plan de Dios. Así se había planeado. Jesús lo sabía. Jesús sabía eso. Que había nacido para ser crucificado, para ser matado, para ser muerto. Lo clavaron, lo crucificaron, lo metieron en una tumba. Sin embargo, dice la palabra, al tercer día salió de esa tumba que había sido sellada con una piedra inmensa que no podían mover, entre el montón de hombres no la podían mover, y esa tumba la sellaron. Pero él salió de esa tumba vivo y victorioso, y se aparecería a sus discípulos, se mostraría vivo a ellos. Mire, déjeme ir a un pasaje de la palabra que está allí, Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Este pasaje es ya después de la resurrección. Jesús ya murió, ya fue sepultado, ya llegó el día domingo, el primer día de la semana, y Jesús con poder se había levantado. Unas mujeres habían ido al sepulcro a buscarlo, llevaban un frasco de perfume para embalsamarlo, queriendo conservarlo más tiempo. Se sorprendieron cuando la piedra estaba quitada. Y un ángel sentado sobre la piedra les decía: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Usted recuerda esa historia, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ahora, después de resucitado, apareció a sus discípulos, pero no estaba Tomás. No estaba con ellos Tomás. Déjeme, comienzo diciéndole aquí, dicho sea de paso, que cuando usted no va a la iglesia, usted no sabe lo que se pierde. Pobre Tomás no fue a la iglesia ese día. Se perdió la oportunidad. Cuando usted falta, que por el frío, que por el calor, que porque voy a lavar, que porque voy a planchar oreja en la cama, ¿no? Por lo que sea, usted no sabe lo que se pierde. Cada vez que hay un encuentro con el Señor, usted no sabe lo que pierde. Ojalá tome en cuenta. Jesús apareció, pero Tomás no estaba. Tomás no estaba. Sigamos leyendo. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no
viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás dice: necesito ver la prueba. No es cualquier mano. No se trata de que vea, no, yo quiero ver las manos y quiero ver las cicatrices que me dicen que sí es él. No solamente quiero que venga y que se pare y que me diga yo soy, no, quiero ver sus cicatrices, dice Tomás. Quiero que se abra la capa y quiero ver la herida que le hicieron en su costado. Quiero estar seguro, dice Tomás, que es el mismo. Y para eso quiero ver sus cicatrices en su mano y en su costado. Quiero ver sus cicatrices. Sigo leyendo. 8 días después se perdió la primera, Tomás. No asistió a la iglesia, se perdió la bendición. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Ahora sí vino Tomás. Ahora sí llegó Tomás. Y creo que fue el primero que llegó. Llegó Jesús, estando ellos con las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego se dirigió a Tomás con su mano extendida. Mete aquí tu dedo, Tomás. Mete tu dedo. Anda. Ve y mira mis manos. Acerca tu mano y métela. Anda, Tomás, ven, acércate. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y esto me encanta. Entonces Tomás respondió y dijo: ¿qué hizo que Tomás, le llamamos el incrédulo, qué hizo que Tomás cambiara de opinión y pudiera expresar esa frase que ojalá que esta mañana cada uno de nosotros pudiéramos en verdad repetir junto con Tomás: Señor mío y Dios mío? ¿Qué hizo que Tomás cambiara de opinión? Ahora quiero decirle, en verdad Jesús aquí está hablando a nosotros. En verdad Jesús, más que con Tomás, dice el Señor: bienaventurado el que sin ver creyó. Tomás tuvo que ver. Allí en realidad el Señor habla a nosotros: benditos los que sin ver creyeron. Tomás vio la cicatriz y dijo: mi Señor y mi Dios. Quiero que piensen esta mañana por un momento. ¿Puede imaginar un Dios con cicatrices? ¿Qué nos dice una cicatriz en nuestro cuerpo? ¿Dónde tiene? No me diga dónde tiene una cicatriz, ¿no? Va a decir: aquí en la pompi derecha. ¿Dónde tiene usted una cicatriz? Yo tengo por aquí una. Aquí tengo una que todavía se toca aquí. Por mucho tiempo tenía una aquí, ya se borró, pero yo tenía una aquí. Todavía se nota cuando no me rasuro. Allí no sale, bueno, en ningún lado sale, ¿verdad? Pero allí menos sale barba. ¿Qué nos dice una cicatriz? ¿Puede usted imaginar en esta mañana a un Dios con cicatrices? Ahora quiero que piense: las cicatrices en las manos de Jesús no son casuales, incidentales. Al contrario, son tan fundamentales. Son tan fundamentales esas cicatrices en las manos de Jesús y en los pies, que seguramente él pudo haberse puesto cicatricure. ¿Para qué es? Él pudo haberse puesto eso, ¿verdad que sí? Pero no.
Él quiso que sus cicatrices permanecieran. Él no quiso borrarlas, pudo haberlas borrado, ¿no es cierto? Sanó al leproso, abrió los ojos del ciego. Él pudo haber quitado todo eso. Pero es tan fundamental las cicatrices en las manos de Jesús que las llevó al cielo. Las cicatrices en las manos y los pies de Jesús es lo único que está en el cielo y que se hizo en la tierra. Está en el cielo y se hicieron en la tierra. Cuando Jesús regresó, después de estar 33 años en la tierra, cuando regresó, ¿qué hace uno cuando va de viaje a Disneylandia? Compra recuerditos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen? Souvenirs. Compra esa cosa. Recuerditos, pues, recuerditos. ¿No es cierto? Pues Jesús llevó sus recuerdos, cicatrices, que serán siempre una memoria eterna. Recuerdo de esos 33 años en la tierra. Cuando Jesús regrese, porque volverá, regresará, esa es la promesa. Cuando vuelva a la tierra, una forma de saber, y le quiero decir esta mañana, no se vaya a dejar ir con cualquiera que ve que ahorita hacen tanta cosa que no dudo que alguien pueda, lo ve que va bajando del cielo y va a decir, este es. No, hombre, trae un aparatito atrás que lo lleva y lo sube y lo baja. No se vaya a dejar engañar. Antes de pensar, este es Jesús, cheque sus manos, cheque sus pies. Él volverá. Y esas cicatrices serán la forma de saber y de identificarlo. Él es mi Jesús. Esas cicatrices ahí están. Y es tan fundamental que Jesús no las ha querido quitar de sus manos. Miren lo que dice. Miren lo que dice la palabra. Zacarías, el profeta. Capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Fíjense nada más lo que dice Zacarías. Y me preguntarán, ¿cómo fue esa cicatriz tan fea que tienes en tus manos y en tus pies? Y él responderá, ahí está, el profeta Zacarías dice, la manera como sabremos que es el Señor es porque veremos sus cicatrices en sus manos, en sus pies. Fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando Él regrese, exhibirá sus cicatrices. Por eso quiero que piense en este momento que nos aproximamos a la celebración de Navidad. Quiero que piense por un momento en esas cicatrices. Y al pensar en Dios en forma humana, hay tres cosas que quiero que aprendamos en esta hora, en relación con la Navidad y con esas cicatrices en las manos de Jesús. ¿Qué nos dicen esas cicatrices? Déjeme ir aquí, déjeme ver aquí. Está media complicada la presentación, así de que ve pasito por pasito, porque está complicado aquí. La siguiente. Sus cicatrices nos dicen que, primera cosa, como hombre, Jesús sufrió. Una cicatriz siempre es señal de sufrimiento, ¿no es cierto? Siempre tiene que ver con sufrimiento. Las cicatrices en las manos de Jesús nos dicen que Él, como hombre, sufrió. Ahora mire, déjeme decirle, hay un problema actual en el mundo en que vivimos. Cuando hablamos de sufrimiento, hay un problema. Cuando tratamos, por ejemplo, cuando tratamos de hablarle a alguien de Cristo, de compartirle del amor de Dios, el pensamiento de la gente inmediatamente es que no cree y duda. No es un problema teológico,
tampoco es un problema histórico, es un problema en relación con el sufrimiento. La gente pregunta una y otra vez, ¿cómo se puede creer en un Dios que permite tanto sufrimiento? Fíjese bien, el razonamiento de la gente. ¿Cómo puedo creer en un Dios que permite tanto sufrimiento? Y esto causa dudas a la gente. El mundo está sufriendo. La gente razona y dice, si hay un Dios, ¿por qué el mundo sufre? Este es el cuestionamiento que hace que la gente dude de Jesús. Y eso hace que la gente no quiera. Porque la mente humana razona de esta manera y dice, si Dios es amor, fíjese bien, la gente piensa, si Dios es amor y es todopoderoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Parece lógico el razonamiento, ¿verdad? Si Él es Dios y Él es todopoderoso y es un Dios que me ama, ¿por qué permite que yo sufra? ¿Alguna vez se ha cuestionado usted eso también? ¿Alguna vez ha preguntado eso? ¿Por qué? No hace mucho escuchaba ese pensamiento. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por ese problema? ¿Dónde estaba Dios? Mira el razonamiento de la gente. Si Dios es amor y es todopoderoso, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Quizás alguien en esta misma mañana está cuestionando eso. Si Dios me ama y Dios puede quitarme el sufrimiento, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Mire, déjeme tratar de ver. Vamos a caminar allí a la siguiente, por favor. Vamos a ver esto. Mire, primera cosa, la gente dice, si Dios es amor y es todopoderoso, ¿por qué permite tanto? Entonces la gente razona y dice, entonces yo creo que no es todopoderoso. A lo mejor sí es amor, pero no es todopoderoso. Y si Él es amor, pero no es todopoderoso, entonces Él es un Dios débil. Y sacan sus conclusiones. Pero mira, pícale allí, por favor. Y luego dice la gente, a lo mejor sí es poderoso, pero no me ama. Entonces es un Dios, ¿qué? Cruel. A ver, vamos para ir despacio. Si Él me ama, pero no es todopoderoso, entonces es un Dios débil. Si Él sí es poderoso, pero no me ama, entonces es un Dios cruel. Ahora, si Él ni me ama, ni es todopoderoso, entonces no es Dios. Y entonces la gente parecería tener razón. ¿Por qué yo estoy sufriendo si hay un Dios poderoso? ¿Por qué viene la enfermedad a mi vida si Dios es poderoso? ¿Por qué paso por problemas si Dios es un Dios que me ama? ¿Alguna vez ha cuestionado eso usted mismo? ¿Alguna vez se ha cuestionado usted mismo eso? Seguramente que sí. Seguramente alguna vez ha dicho, Dios se ha olvidado de mí. Mire, vamos viendo. Las cicatrices de Jesús nos dicen que como hombre Jesús sufrió. Jesús sufrió. Mire, déjenme ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver allí. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos, Isaías 53 nos recuerda que Jesús fue Dios, pero en carne humana Jesús sufrió. Permítame informarle algo. Jesús sufrió terriblemente y sabemos y nos imaginamos que Él sufrió en la cruz del Calvario. Pero déjeme le digo algo. No solamente sufrió en la cruz del Calvario, Dios todavía está sufriendo. Escúcheme bien, por favor. Dios todavía sufre. Y si usted piensa, ¿cómo puede Dios sufrir?
Déjeme le leo lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La tristeza siempre va asociada al sufrimiento. Al sufrimiento. La tristeza es una forma de sufrimiento y Dios en el cielo todavía está sufriendo. Sufre como un padre cuando tiene un hijo rebelde, cuando tiene un hijo descarriado. De eso trata la historia del hijo pródigo, ¿no es verdad? Un hijo que se va, malgasta todo, y aunque no vemos en el relato bíblico, pero ese padre que todos los días sale a la puerta de su casa esperando a su hijo, nos habla de un padre que está sufriendo por su hijo. El sufrimiento es una forma de amor. Usted solamente experimenta pena y sufrimiento por aquellos a quienes ama. Solamente frente a alguien que ama, usted sufre. Mire, por ejemplo, la podadora, usted agarra la podadora, le puede cansar. La podadora le cansa, pero sus hijos le harán sufrir. No solo le cansarán. ¿Por qué la podadora no le hace sufrir? Le cansa. ¿Por qué los hijos sí le hacen sufrir? Porque los ama. Porque los ama. Quiero que piense por un momento. La única persona que se entristece por nosotros es aquel que nos ama. Y cuando la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se entristece por nosotros, eso significa que Dios nos ama y por lo tanto todavía nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento entristece y hace que Dios sufra por nosotros. Cuando usted tiene algún dolor en su cuerpo, ¿sufre su cabeza? Sí, todo. Claro que sí. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo sufre por su iglesia. Ciertamente Él sufrió en la cruz del Calvario cuando era hombre. Pero quiero decirle, Dios todavía sigue sufriendo por sus hijos. En el camino a Damasco, Jesús tuvo un encuentro con Saulo. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pudo haber dicho: no te estoy persiguiendo a ti no te persigo. Y Pablo tendría razón. Pero cuando un creyente es perseguido, Jesús es perseguido. Cuando un creyente se descarría, Dios sufre por él. Cuando alguien que dice: soy hijo de Dios, vive su vida alejado de Dios y sin darle a Dios lo que Él quiere, Dios sufre por él. Así es que Dios sufrió, pero no solo sufrió, sigue sufriendo por nosotros. Dios todavía está sufriendo. Las cicatrices no solo nos dicen que como hombre sufrió. Qué tremendo. Que el hombre sufra, bueno, pero que Dios sufra, eso es otra cosa. Dios sufriendo. Casi nunca pensamos en eso. Pensamos, no sé, así seremos todos los hijos. De pronto cuando sufrimos, pensamos como que en la obligación que el Padre tiene de evitarnos todo sufrimiento, pero pocas veces pensamos en el sufrimiento que le causamos a nuestros padres. Y así también en la vida cristiana.
reclamamos a Dios y pedimos que Él quite nuestros sufrimientos. Pero pocas veces nos damos cuenta que Dios está sufriendo por nosotros también. Mire, las cicatrices dicen entonces primero que Jesús como hombre sufrió y como Dios, como un padre, sigue sufriendo por nosotros. Sigue sufriendo. Pero hay una segunda cosa que quiero que usted entienda. Esas cicatrices identifican a Jesús con nosotros. Le identifican con nosotros. Juan 20, 27, bueno, allí dice, ¿no está ahí el otro pasaje? Juan 20, 27. A lo mejor no está. Ve allí a la siguiente. Las cicatrices en las manos de Jesús le identifica con nosotros. Cuando vamos a una funeraria a acompañar a alguien, a veces usamos mucho decirnos, te entiendo lo que sufres. Y a veces, si te contestara la persona, no, usted no entiende nada, tendría toda la razón, porque nadie conoce el corazón de los demás. Pero Jesús, que sí conoce nuestro corazón, por eso Jesús realmente sufre, se identifica con nuestro dolor, con nuestros sufrimientos. Esas cicatrices en las manos de Jesús son los recuerdos que Jesús llevó de su visita a la tierra. Esas cicatrices nos dicen que Él está con nosotros, que entiende nuestro dolor, que entiende nuestro sufrimiento. Dice Hebreos 12, 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué dice este pasaje? Que Jesús entiende nuestro dolor. Él también tiene cicatrices en sus manos. Él también padeció lo que nosotros pasamos. Si tú dices, estoy pasando por algo terrible, Jesús pasó por mucho peor. Para entender y para comprender nuestro sufrimiento. Esas cicatrices me dicen que Él puede entender todo el dolor que yo pueda tener en mi vida. Jesús dice, cuando tú sufres, yo sufro. Pero no solo sufro, sino que también te entiendo. Cosa que a veces nosotros no podemos decir, repito, en una funeraria, entiendo tu dolor. No lo entendemos, porque no podemos ver el corazón de la persona. No tenemos esa capacidad. Pero Jesús sí. Él puede entendernos. Por eso la palabra del Señor dice, no tenemos a alguien que no pueda compadecerse de nosotros, sino a alguien que siendo Dios, padeció igual que nosotros, pasó por nuestro sufrimiento, por nuestro dolor, sufrió todo lo que nosotros padecemos. En alguna ocasión le pedí a algún médico de nuestra iglesia que checara a una persona que tenía un dolor muy fuerte. Y cuando fue la persona, regresó después conmigo y me dijo, es que no me dio nada. El médico no le había dado nada. ¿Y no te dio algo para el dolor? No. ¿Qué te dijo? Pues que tengo que ir a urgencias. Porque no me puede dar algo para quitarme el dolor, simplemente porque el dolor es un síntoma de algo que está mal. Un médico cirujano que era misionero también, y que pasó mucho tiempo ayudando a los leprosos en la India, nos dice algo en uno de sus escritos. Dice algo que me hizo entender. Él dice, uno de los tremendos problemas de la lepra es que elimina el dolor del cuerpo humano, la capacidad de sentir dolor. De tal manera que la lepra va minando el cuerpo, va comiendo, va pudriendo el cuerpo, pero el cuerpo no siente nada, no siente dolor. Y dijo el médico, y si yo pudiera eliminar el dolor, no lo haría, porque el valor del dolor es muy grande. Hay una razón en el dolor y una razón buena.
A veces no entendemos por qué sufrimos, por qué pasamos por problemas. Pero el dolor tiene una razón y una buena razón. Cuando yo pregunté a aquella persona, ¿y no te dio algo para el dolor? No, es que me dijo que no me puede dar nada para el dolor. ¿Y qué vas a hacer? Que me fuera a urgencias. Pues váyase a urgencias. Porque el dolor, si le doy algo para quitarle el dolor, decía el médico allá, si le doy algo para quitarle el dolor, le estoy haciendo un mal. Porque una vez que se quita el dolor, ya no pasó nada. Pero el dolor nos hace decir, tengo que ir. Entonces, trataremos de mitigar el dolor cuando el dolor se torna en sufrimiento. Pero nunca debemos tratar de eliminar el dolor. El sufrimiento tiene una razón poderosa en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesús sufrió y Él enfatiza que el dolor que Él permite que experimentemos es en realidad una prueba de su amor. Escuche bien eso. Él dice en su palabra, el dolor que viene a tu vida, el sufrimiento que tienes que pasar, los momentos complicados, en verdad son una prueba de que te amo. Claro que puedo quitarte el dolor y cualquier cosa que estés pasando, pero mal haría yo en hacer eso. Algunos dirían, dile al Señor que ya no me ame tanto, ¿verdad? Y que me quite el dolor. Mire, cuando Adán y Eva en el huerto de Edén, recuerda esa historia, pecaron, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Escuche bien, en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios mencionó unas palabras muy duras. Maldita será la tierra por tu causa. Y le quiero decir, eso no es como un castigo, no, sino como una búsqueda de bienestar. Dijo, espinos y cardos te producirá. Dios puso una maldición en el ambiente donde ellos vivían, porque sería, escuche bien, cuando Dios dice a la tierra, maldita serás por causa, espinos y cardos producirás. Dios puso eso en el ambiente porque sería terrible estar infectado de pecado y no sentir dolor. Escucha eso. Sería terrible estar lleno de pecado y que no doliera nada. ¿Por qué? Porque el dolor tiene una razón. Mostrarnos que algo está mal, que hay algo que tenemos que hacer. Sería terrible estar infectado de pecado y no sentir dolor. El dolor tiene aún un propósito protector. Cuando caminamos, ponemos un pie delante del otro. Pero si usted tiene el tobillo derecho quebrado, cuando da el paso, hasta se va a querer caer, ¿no? Porque usted trata inmediatamente de quitarle el peso a su pie que está lastimado. Fíjese lo que pasa. En cosas de segundos, usted camina, pisa con su pie derecho y una señal viene desde allí hasta la cabeza que le dice el pie está tronado, no sirve, el pie está quebrado. E inmediatamente la cabeza manda una orden de regreso diciéndole quítale todo el peso que puedas. Y entonces, ¿qué hace? La saca y ahí va al piso, ¿no? Y se cae. Y parece malo que se caiga. No, es una señal de protección. El dolor nos protege. El dolor tiene una razón maravillosa. Inmediatamente esa señal de la pierna al cerebro, en brevísimos segundos, regresa la orden, quítale todo el peso. Dice este doctor que escribe, que pasó misionero en la India, que pasó muchos años con los leprosos. Ese es el problema de los leprosos. Pueden tener sus pies todos desgarrados y lastimados y ellos siguen caminando como si nada. Porque se hacen insensibles al dolor. Pero el dolor tiene una razón y tiene una causa poderosa. Estoy recordando una ocasión cuando yo me levanté de la cama. 4 de la mañana, 3 de la mañana quizás. Tenía que levantarme. Me levanto
trato de salir de la cama y me voy al piso, el pie allá por poco me tumbo y allá voy. ¿Sabe? Mi pie me desperté yo, pero mi pie no. Estaba bien dormido mi pie. Y no quiso caminar. No quiso. Así que el dolor tiene un propósito protector. Gracias a Dios por el dolor. Nos dice que algo no está bien. Gracias a Dios cuando algo nos pasa que parecería que no nos gusta y no queremos pasar por eso. Pero cuando viene el dolor, el sufrimiento en nuestra vida, es solamente una señal de que hay algo que debemos hacer. Debo decirle también, el dolor tiene otro propósito. El dolor nos une. El dolor nos une. ¿Alguna vez? Seguramente sí, ¿no? Si ha dado un martillo mano derecha, dedito mano izquierda, agarra el clavo por azar del destino sale volando y... ¿Le ha pasado? ¿Sabe usted cómo el dolor en una manera maravillosa nos une? Hay un dedo que se duele. ¿Qué es lo primero que hace? La mano derecha avienta el martillo y viene en apoyo a la mano izquierda, ¿no? Tercera cosa. ¿Sí? Fíjense, nada más. Ese golpe, ese sufrimiento ya unió las dos manos. ¿Y qué más pasa? Ahí está, primero, martillazo. Avienta el martillo, mano derecha viene a la boca y los pies entran en acción. Todo viene en apoyo de su dedo. ¿Ya lo vio? ¿Lo ilustré bien? Y luego ya se endereza, ¿no? Para que no lo vean los demás. Se pone derechito. No pasó nada, no pasó nada. ¿Ha visto a una mujer que se cae en la calle? Que va caminando y se cae. Oiga, es la manera más rápida de levantarse. Pero deberían entrar a los récord Guinness. Se levanta de balazo, ¿no? Ya en la casa no haya cómo sobarse, no hay cómo hacer todo. Pero en la calle, no, hombre. Bien derechitas ellas. Ahí está, pues. Veo en ello el poder unificador del dolor. El dolor es algo que nos une. Por cierto, ¿se ha fijado? Hay momentos especiales en nuestra vida donde la familia se une. Y uno de ellos es cuando hay un funeral. Hasta le damos más tiempo al muertito, ¿no? Para que lleguen todos. Esperando que lleguen. Ya cuando de plano hay uno que no llegó, ya, dale, para adelante, ¿no? Pero el dolor tiene esa característica, tiene un poder unificador. La Biblia dice que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Fíjese bien, si no hay reacción al dolor, algo muy malo está sucediendo. Puede imaginarse que usted se da el martillazo y nada reacciona. La mano sigue clavando. La boca sigue por su lado en vez de... Y nadie responde. Cuando el dolor no nos hace reaccionar, entonces algo terriblemente grave está pasando. Escuche bien, cuando una iglesia no se preocupa por el dolor de los demás, algo está sucediendo en esa iglesia. Una iglesia se preocupa por los que sufren. Usted puede determinar la salud de su iglesia en la medida de su reacción al dolor. Una iglesia se unifica frente al dolor. Así es, pues. ¿Qué más hay allí? La iglesia tiene un propósito corrector. Ya estaba ahí desde no sé qué hora es.
un propósito corrector. Fíjese, he visto, el otro día estaba haciendo yo una fila en un banco, incorrectamente, pero detrás de mí había una persona fumando dentro del banco. Incorrecto, porque es incorrecto dentro de un edificio fumar. Yo trataba de alejarme porque me causa mucho problema eso. Pero vi que esa persona, ya el cigarro, ya no había cigarro en sus dedos, ya se estaba quemando. Se estaba quemando literalmente los dedos, pero seguía. Todavía le chupaba. Todavía le chupaba allí. Dije, este ya no siente dolor en sus dedos. Los tiene todos quemados. No sienten el dolor. El dolor es algo que nos protege. No es malo que el dolor venga a nuestras vidas. Es solamente señal de que algo tenemos que corregir o tenemos que hacer. El dolor, como ya lo dijimos, nos une. Pero el dolor también nos protege. Sin dolor no sabríamos que algo no está bien en nuestro cuerpo. Cuando pone su mano sobre algo muy caliente, hay un mensaje rápido que llega al cerebro diciendo, esto está muy caliente. Y el cerebro rápidamente responde, pues quita la mano de allí, pedazo de tonto. ¿Verdad? ¿Ha sentido eso? Esa conexión. Qué triste me estoy acordando de esa mamá que le puso las manitas en el comal a su niño. No la encontré, si no la ahorco. Pero se da cuenta, el dolor también tiene una función correctora. Estás poniendo tu mano donde no debes. Y hay una señal que viene hasta el cerebro y que dice, eso está caliente. Y el cerebro responde, pedazo de tonto, quita la mano. Lo ha vivido. Ahora usted no se da cuenta de todo ese proceso, pero lo siente porque el dolor dice que debes protegerte. Así que el dolor llega de muchas maneras. Hay dolor físico, hay dolor emocional, hay dolor espiritual, pero nuestra tendencia es tratar de evitar el dolor. Queremos evitar el dolor a toda costa. Parecería que fuimos programados para eso. Por esa razón, si usted va a una farmacia, ¿sabe cuál es el medicamento que más hay? Los sedantes. De todos colores y sabores. Quitan el dolor. Que el Flanax, que bueno, ya me acordé del Flanax. Y vaya, es lo que más hay. Porque los jóvenes, los adultos y todo el mundo nos han metido en la cabeza que el dolor hay que quitarlo. ¿Saben por qué los jóvenes se meten en drogas? Porque quieren eliminar el dolor al costo que sea. Van y se meten en drogas porque quieren eliminar el sufrimiento, el dolor, lo que ellos están viviendo. Tratan de eliminar, adormecen el cuerpo, quitan o mitigan el sufrimiento. Hay hijos que viven en medio del dolor de tener padres que no saben cómo conducir a sus hijos. Y los hijos son víctimas de aquello. No se llevan bien con los padres. ¿Y qué hacen? Terminan yéndose a meter en las drogas. Y cuando lo hacen, ya no les importa lo que los padres piensen. Viven en otro mundo. ¿Corrigieron el problema? No, pero quitaron el dolor. El problema ya está, no se corrige. Y cada vez es peor. No se trata pues de quitar el dolor, no se trata de ver el sufrimiento que podamos vivir o tener, no se trata de ver cómo elimino lo que estoy pasando, se trata de ver cómo corregimos o arreglamos las cosas que debemos arreglar. Y quiero decirle en esta mañana, la rebeldía contra Dios es una especie de droga espiritual también. Hay gente que voltea al cielo y le dice a Dios, vive en el cielo tú y déjame vivir a mí tranquilo.
Gente que no siente un profundo y hasta inexplicable dolor cuando tienen un hijo rebelde. Hay gente que busca alejarse de Dios porque no quieren corregir su problema. Quieren vivir en medio de su pecado y en medio de su maldad. Tratan de mitigar el dolor y quitar las consecuencias de lo que hacen, pero nada de eso les ayuda porque no han arreglado su problema con Dios. Por eso, si estás viviendo momentos de dolor físico, enfermedad o lo que puedas estar pasando en tu propia vida, quiero que entiendas primero que el dolor no necesariamente es algo malo que llega a tu vida. Quizás simplemente es algo que te está diciendo, tienes que correr al médico. Me estoy acordando cómo hace 27 años, si no estoy mal, por allí más o menos, 27 años estaba yo predicando. Jamás había sentido yo un dolor de riñón. Predicaba domingo por la noche allá en el centro, allá en el templo del centro. Predicaba yo cuando de pronto un dolor terrible que me tumba allí. Me acuerdo bien, ahí estaba un enfermero del Seguro Social, Rolando Gámez. Vino corriendo a donde yo estaba. ¿Qué pasa? No sé, pero yo no podía ni hablar. Así de golpe. Fui a dar por primera vez al hospital, bueno, la primera vez de ese año. Fui a dar por primera vez al hospital con un problema de riñón. Y yo sé lo que es eso. Pero no se trata de quitar el problema del dolor. El dolor es solamente algo que te está diciendo, hay un problema con tu riñón. Deja de tomar Coca-Cola. Sí, porque vas al médico y lo primero que te dice. Allá fui a dar hasta Guadalajara, fui a dar al hospital. Y solamente fui para que un urólogo, allí un hermano cristiano, me enseñara en su consultorio. Tenían una pared grande, así como de esa altura, como un cuerpo humano, por lo menos del tronco hacia arriba, un cuerpo humano, la boca allá arriba, luego todo el aparato digestivo, los pulmones, el corazón y todo. Pero era un aparato que conectado eléctricamente funcionaba, se movía, los pulmoncitos estaban moviéndose, el corazoncito estaba bombeando un líquido que entraba por todo el sistema allí, todo estaba, eso me sorprendió, un cuerpo humano así funcionando. Luego fue y se acercó con una botella con agua y dijo, mire, vamos a ver lo que pasa cuando el cuerpo toma agua. Y por la boca le echó agua. Corrió el agua por todas las venitas, por todos los conductos. Llegó al estómago y todo funcionaba muy bien. Llegó a los riñones y él me enseñó los riñones, lo que hacen. Aquí están los riñones, este es su problema. Muy bien. Y dijo, espéreme tantito. Fue a agarrar una Coca-Cola. Se le echó por la boca al aparato ese. Y oiga, los riñones empezaron ya no podían los riñones. Eso es lo que usted hace cada vez que se toma una Coca-Cola. ¿Quiere más Coca-Cola? En ese ratito dije que no. No, ya no. Ya no. Aunque al tercer día ya estaba con la de 3 litros. ¿Por qué? Porque el dolor nos hace decir no más a la Coca-Cola. Pero cuando se quita el dolor, ¿qué pasa? Ahí vamos a la Coca-Cola. ¿Y quién tiene la culpa? ¿La Coca-Cola? No. No, la Coca-Cola se está haciendo rica con nuestros riñones. Ahora entonces, pues, el dolor tiene una razón. Hay un profundo y explicable razón cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento en nuestra vida. Es simplemente algo que nos está diciendo, tienes que hacer cambios en tu vida. Y cuando viene el dolor emocional, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con un hijo rebelde, vienen entonces los problemas que te causan tristeza. Por eso te quiero decir, ese dolor que te causa es solamente el síntoma de una situación que no se trató correctamente a tiempo. Hay que ver desde pequeñitos nuestros hijos cómo los guiamos en el temor y en el camino del Señor. Los queremos corregir cuando ya tiene 18 años y anda metido en drogas. Entonces los queremos corregir. ¿Y sabes qué? Ya es muy tarde. Ya es muy tarde.
Es desde pequeñitos, es más, desde que está en el vientre de mamá, que hay que caminar con él y corregir su vida y ayudarlo a crecer, entendiendo el gran amor de Dios. Es desde allí. Ya cuando llegan a 15, 17, 18 años, entonces ya no se trata de enseñarle, ya se trata de cómo con un mecate le jalo para que se enderece el árbol. Y ahí lo tienes, con un mecate por aquí y otro por acá y otro con puros mecates. A ver si logras corregirlo. Y ya batallas y no puedes. Y entonces vienes delante de Dios. Ay, Señor, pues sí, pero cuando debías haber hecho, no lo hiciste. O hiciste las cosas mal. Es ahora de pequeñitos que tienes que poner en ellos lo que Dios quiere que les enseñes. Para que, como dice la palabra, para que cuando crezcan, no se aparten de ella. No se aparten de ella. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo. Pero nosotros los queremos dejar ya de viejo. Vemos qué hacemos. Cuando viene el dolor emocional es simplemente algo que tenemos que trabajar, que tenemos que corregir. Y aún te quiero decir, nunca es tarde. Vamos, aunque ya el chamaco tenga 15, 18 años, nunca es tarde para hacer lo que podamos hacer hoy. No trates de evitar el dolor es natural y simplemente nos enseña algo que debemos hacer, algo que debemos corregir, algo que debemos cambiar. El dolor físico, el dolor emocional. Y cuando se trata de dolor espiritual, cuando entonces empiezas a sentir que cuando tienes problemas corres a Dios, cuando se acaba el problema te olvidas de Dios, cuando empiezas a sentir que hay una situación espiritual que no está correcta, es simplemente, mi hermano, vendrán las consecuencias de eso, te causará dolor. Pero el dolor no es malo, es simplemente... Es el tiempo de hacer algo hoy. Es el momento. Y cuando vemos todo lo que pasa, le pregunto a usted en esta mañana, es tiempo de vivir nuestra vida de tal manera, no que evitemos el dolor, pero sí que aprendamos a caminar de la mano de Dios. Para que cuando venga el dolor, cuando venga el sufrimiento, cuando venga lo que venga, no tengamos que estar luchando y renegando y diciendo, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? Yo le digo, allí estaba junto a ti, pero ni caso le hiciste. Allí estaba junto a ti. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba pasando por este problema? Cuando mi hijo fue agarrado y llevado a la policía. Cuando fue llevado acá, cuando pasó esto. ¿Dónde estaba Dios? Pues allí ha estado siempre, pero tú no le has hecho caso. Allí ha estado siempre, pero lo has dejado a un lado. Es tiempo de pensar por un momento, el dolor no es algo malo en nuestras vidas, es simplemente el reflejo de que algo tenemos que hacer y tenemos que corregir. Ya sea dolor físico, ya sea dolor emocional, dolor espiritual o cualquier cosa que venga a nuestras vidas, el sufrimiento, aún te quiero decir, aleluya, Dios está sufriendo también cuando nosotros nos olvidamos y tomamos nuestro propio camino. Como dice la palabra del Señor, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Fíjate bien lo que dice la palabra. Todos nosotros agarramos nuestro propio rumbo. Cuando Dios nos dijo, por aquí quiero que camines, nosotros tomamos nuestro propio rumbo. Caminamos e hicimos lo que quisimos. Pero dice la palabra, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Así es de que todo el sufrimiento, todo el dolor que puedas estar pasando, no necesariamente es algo malo. Y deja de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Quiero decirte, si Dios te ha pasado por ese momento de dolor o de sufrimiento, es simplemente porque Él tiene propósitos para tu vida. Y tienes que aprender a no renegar del sufrimiento o del dolor o de lo que venga. Entender que esas cicatrices en las manos de Jesús, primero nos dicen que Él también sufrió. Y no solo sufrió, está sufriendo por nosotros el día de hoy. Cuando nosotros no hacemos como un padre sufre por su hijo. ¿Te ha tocado pasar por eso? Cuando ves que un hijo empieza a soltarse de la mano y empieza a tomar su propio rumbo, y empezamos a sufrir, y empezamos a batallar, y empezamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando viene el sufrimiento físico, emocional, espiritual, alaba a Dios. Dice Santiago, si está alguno afligido entre vosotros, ¿qué dice que hagas? Haga oración.
¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Dice la palabra, haga oración. ¿Qué significa qué? Busque a Dios. Busque a Dios, que allí ha estado todo el tiempo, pero tú no le has hecho caso. Allí ha estado. Busca a Dios, levántate y busca a Dios. Que dice su palabra, no tenemos a un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que siendo Dios, padeció igual que nosotros, pasó por el sufrimiento, solo que sin pecado. Solo que sin pecado. La única cosa que Él no ha pasado es el pecado de nuestras vidas. Pero en cuanto a dolor humano, Él ha sufrido más que tú y que cualquiera. Y Él está allí listo, esperando que tú le busques. Por eso, en esta mañana te quiero pedir, inclina tu rostro. Vamos a orar a Dios.